Lo que vas a ver y escuchar a continuación es una grabación de un repaso que hicimos por Meet con otros estudiantes. Como podrás notar, no está guionado, así que pido disculpas por haberme trabado varias veces, pero genuinamente intenté que sea lo más claro posible. Planeo hacer versiones más limpias de estos videos, pero por el momento no puedo, así que prefiero subir aunque sea estas grabaciones para quienes necesiten practicar. Te recuerdo que soy un estudiante más, por lo que si bien doy todo mi esfuerzo y cariño porque el material que comparto sea correcto y útil, puedo contar con errores propios de mi ignorancia, ya que aún sigo aprendiendo. Agradezco de corazón tu comprensión y te deseo la mejor cursada. Confío en que vas a poder lograrlo. Ante cualquier duda o corrección, te invito a comentarme en este video y además te recuerdo que la grabación estará dividida en 3 partes, así que puedes ir a ver las que correspondan luego de terminar con esta. Mm, Bueno, vamos con Cassirer. Bien. Dentro de esta caracterización que, por ejemplo, intenta hacer Blecher, otros autores van a tratar de hacer lo mismo, tratar de caracterizar al ser humano, de darle algo propio que lo separa del mundo animal. Para hacer una aclaración, digamos, el ser humano es un animal en todo momento, sin embargo, se va a tratar de explicar qué es lo que separa al ser humano del resto de animales, qué es lo que lo hace tan especial y sobre todo tan complejo. Entonces, Cassirer va a tratar de plantear que la característica que vuelve al ser humano un animal complejo es su capacidad de ser simbólico y de vivir en un universo simbólico. Esto que hablamos de las habilidades innatas, las capacidades innatas y adquiridas del ser humano tienen que ver con, por ejemplo, su capacidad de comunicación, de lenguaje. Y esto entra en la definición de qué es un ser simbólico. Es aquel capaz de interpretar y de representar, de abstraerse. El ser humano debe transitar múltiples subprocesos antes de concretar una decisión y en esta influyen muchos factores subjetivos. Vivimos rodeados de símbolos, abstracciones de la realidad y los utilizamos para comunicarnos, por ejemplo, en el lenguaje, en el cual también influye enormemente factores propios y culturales. Una de las características propias del ser humano es esta habilidad que tiene de representar cosas donde no las hay. Y es eso lo que nos diferencia en gran medida de los animales. Los animales, si bien son capaces de comunicarse y quizás de tener algún indicio de simbolismo, no tienen el mismo nivel de complejidad mental y de capacidad de interpretación y representación que tiene el ser humano. Por ejemplo, un animal no es capaz de dibujar una acción o de dibujar, yo qué sé, un objeto simplemente porque vos le digas que lo haga. Porque no son capaces primero de mentalmente formar la relación entre el símbolo de la palabra y del objeto físico para imaginarlo en su mente sin estarlo viendo, sin que esté ahí físicamente, y encima pasarlo a un estado físico a través de esta representación. Las representaciones pueden tener muchas formas. Pueden ser tanto pensamientos sobre un algo, como puede ser un sueño, puede ser, bueno, todo lo que sea llevar, digamos, eh, a físico un símbolo que no está ahí en un primer momento. Dibujar también es una forma de representar. Y dentro de esto, por ejemplo, voy a contar un ejemplo que a mí me encanta para, para comprenderlo, que después se va a ver con otros autores más adelante. En el desarrollo propio del ser humano, desde que nace y mientras crece, eh, se da este desarrollo del ser simbólico. En los primeros meses de vida, el bebé es casi incapaz de hacer representaciones. No puede, por ejemplo, dibujar en una hoja eh, nada, ni un dibujo de una cosa, ni escribir, porque si bien tiene lenguaje, por ejemplo, no domina todavía el idioma, no domina las formas de las letras. También sucede que, por ejemplo, si uno
le presenta al bebé un objeto, por ejemplo, yo le muestro una flor, por decir algo, o un osito de peluche. Le muestro un osito de peluche y después me lo pongo atrás mío, lo escondo atrás mío. El bebé quizás puede llorar porque piensa que el osito de peluche se fue a algún lado, o desapareció, o me lo llevé, o cualquier cosa. ¿Por qué llora? Porque no es capaz de comprender que en realidad el osito de peluche no se fue a ningún lado, que no desapareció, que nadie se lo llevó, sino que está atrás mío. Lo único que cambió del osito de peluche es la posición. Sin embargo, como el bebé no puede verlo, no es capaz de hacer esa interpretación y representar en su mente que el osito está atrás mío. No es capaz de abstraer ese pensamiento. Y a medida que ese bebé va creciendo en los primeros años de vida, se van a desarrollar todas estas habilidades. El bebé va a empezar a poder entender qué es lo que puede hacer su cuerpo, hasta dónde llego, qué es lo que puede hacer en este espacio, empieza a probar cosas, empieza a mover cosas, a subirse a cosas, y toda esa exploración, además de un montón de factores sociales que lo ayudan a evolucionar eh, y a crecer, va adquiriendo esta capacidad de, eh, de interpretar, de representar. Y esto es algo puramente humano. Y esta capacidad de abstracción y de ser simbólica se desarrolla durante toda la vida, o por lo menos mayoritariamente durante los primeros quizás 25 años de vida, un poco menos, un poco más, depende. Depende de muchos factores también. Em, pero lleva muchísimo tiempo y muchísimo desarrollo a nivel mental y emocional, porque son procesos muy complejos y que también contienen un factor subjetivo, que es eh, una de las grandes características del ser humano. Bueno, acá puse si esta característica era puramente humana, eh, a lo que, como iba diciendo, si bien los animales son capaces de tener alguna que otra relación simbólica, es muy básica y generalmente tiene que ver con, se me fue la palabra, con relacionar, por así decirlo. Eh, es decir, si a un animal, por ejemplo, se le repite muchas veces una misma situación o una misma eh, representación, es posible que el animal entienda por asociación, ahí está la palabra, por asociación, es posible que comprenda algunas de esas relaciones simbólicas. Sin embargo, por sí mismo, no son capaces de llegar a tal nivel de complejidad que sí posee el ser humano. Bueno, voy a ir moviendo para atrás y para adelante las diapositivas porque las ordené medio raro. Entonces, dentro de este texto de Cassirer va a aparecer este biólogo que me voy a abstener de mencionar su nombre porque el tema de las pronunciaciones me estaría fallando en este momento. Sin embargo, este biólogo desarrolla mucho esta teoría sobre el mundo simbólico, el simbolismo, cómo el ser humano se relaciona de forma simbólica, ¿no? Y va a decir, perdón, va a decir que a través de la reconstrucción biológica de un animal podríamos llegar a ser capaces de reconstruir parte de su experiencia individual, es decir, su forma de ver la realidad. Y una de las cosas que, por ejemplo, se preguntan en la guía de estudio es sobre por qué considera a los animales como seres monádicos, y esto tiene que ver con que cada uno posee una experiencia y una percepción de la realidad propia, y que va a definir en su relación con su entorno. Y plantea que cada animal posee un sistema receptor y uno efector. Esto también se va a relacionar con la teoría del estímulo-respuesta, que viene después con Wundt y bueno, en teorías posteriores, ¿no? Pero que nacen, digamos, de esta idea del sistema receptor y efector. Es decir, el animal eh, retiene un estímulo, o sea, se le presenta un estímulo y produce una respuesta. O sea, suele ser
esa relación suele ser mayoritariamente directa. Si bien hay alguna instancia en algunos animales particulares de esta relación, digamos, de forma más indirecta, en su gran mayoría esta relación es muy estímulo-respuesta. O sea, es muy corta, digamos, muy directa. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de eh, percibir ese estímulo y pasar por un montón de procesos mentales y emocionales complejos antes de decidir qué es lo que va a hacer con ese estímulo. Es decir, influyen muchísimos factores, tanto cómo se desarrolló ese ser humano, dónde vivió, con quiénes vivió, qué hizo durante toda su vida, qué cosas rodean ese estímulo, de quién proviene el estímulo o de qué proviene el estímulo. Em, y bueno, muchísimos factores más. También influye el cómo se siente, si está triste, si está enojado, si está asustado. Todo eso influye en cómo va a reaccionar. Y como digo, si bien los animales también tienen sentimientos, digamos en el sentido de los más básicos, ¿no? Miedo, quizás enojo y demás, los sentimientos más, si se podría decir, instintivos o necesarios naturalmente para la supervivencia, el ser humano lleva esa emocionalidad y ese razonamiento a una etapa muchísimo más compleja. Entonces, en general, esa es como la caracterización que ellos dos hacen del ser humano y que lo separa un poco del mundo animal simple, por así decirlo. Entonces acá puse algunos componentes del mundo simbólico que, que que Cassirer, perdón, que Cassirer apunta, que son por ejemplo el lenguaje, que como dijimos eh, es propio del ser humano, el arte, que tiene que ver con las culturas, y esta expresión de ideas, sentimientos, es algo también muy propio del ser humano, porque es un nivel de justamente de simbolismo y abstracción que no lo puede tener el animal. Y la ciencia, un poco lo mismo. Utiliza símbolos para comprender el mundo natural y establece teorías y cosas más complejas, estructuras más complejas para la comprensión de la realidad. Y bueno, todas estos componentes definen de cierto modo y configuran la realidad propia y la realidad común, digamos, o social. Esto tiene que ver mucho con los conceptos de lo que es realidad real, lo que es realidad constituida y demás. Pero eso ya es más adelante con otros autores y bueno, no.